Irene Ajá. es la profe de análisis matemático. Bueno, son muchas, se me mezclan, perdón, mala mía. Che, y al margen de eso, ¿qué tuvieron prueba de suficiencia de inglés? Sí, Sí, pero fue la última lo último que hicimos en el día. Ajá. Y eso que el que aprende ese examen es como que no hace, no cursa inglés o cómo es la onda. sí, sí, es eso. Claro, pero hay que aprobarlo con más de 75, o sea, es un montón. Ajá. ¿Y qué fue virtual, digamos? Sí, Está bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo tuve que cortar hoy tipo 9, así que le vamos a meter de 9, 9 y 5 y ahí cortamos, ¿sí? Total, nos alcanza el tiempo para ver los dos temitas que quiero ver. Me paso el pizarrón. ¿Se ve el pizarrón ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, buen día. Lo que tenemos que ver hoy, una parte ya la han visto en el cursillo y otra parte no, ¿sí? Así que la primera parte es un poco más fácil, es un repaso como para entrar en lo que tenemos que ver, y es el concepto y algunas cuestiones con intervalos. Eso es algo que lo han visto en el cursillo. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué, era qué es un intervalo? ¿Qué era un intervalo? Un segmento entre dos puntos. Bueno, me gusta esa. Después lo vamos a complicar un poquito, pero sí. Un conjunto de valores que puede asumir X. Sí, a mí me gustó esa. A ver, lo vamos a hacer un poco más genérico y lo vamos a ir refinando un poquito. Para ubicarnos primero, nosotros vamos a estar trabajando en los reales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en análisis 1 nos vamos a los reales? Tengo la recta real, y habíamos dicho la otra vez que yo puedo a cada punto de la recta asignarle un número real, o a cada número real asignarle un punto de la recta. ¿Tá? Entonces, yo voy a poder representar gráficamente o geométricamente puntitos en esa recta. Un intervalo es un subconjunto dentro de los reales, porque nos vamos a los reales, o sea, es un conjunto dentro de los reales o un subconjunto dentro de los reales. Cuando yo empiezo a clasificar los intervalos, la primera clasificación, esto en el cursillo algo tiene que haber visto, no sé si todo, pero algo tiene que haber visto, ¿sí? La clasificación de los intervalos, y ahora vamos a empezar a definirlos, está finitos. ¿Qué significa finitos? Que no son infinitos, a lo contrario, infinito. Y dentro de los finitos, lo voy a abrir un poquito más, vamos a ponerlos abiertos. Vamos a poner un poco más acá, ¿sí? ¿Qué sería un intervalo abierto? Un intervalo abierto se escribe con paréntesis, eso es una cuestión de nomenclatura. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, ahí creo que lo habían dicho, o no escuché todo, pero ¿qué significaba que sea un intervalo abierto? ¿Qué me está definiendo eso? Son los valores que van desde el A hasta el B, sin incluirlo al A y sin incluirlo al B. Eso quiere decir abierto. Ahora lo vamos a dibujar acá, ¿sí? Si a esto yo lo pongo en notación de conjuntos, como para describir qué quiere decir eso, es algo así, miren. X, tales que X pertenece a los reales, ¿ah? Toda esa partecita es como para ubicarnos dónde voy a estar trabajando en los reales, ¿sí? Entonces esto me está diciendo, son los X, tales que X pertenece a los reales, y acá viene la condición para que me restrinja eso. ¿Ah? En ese caso va a ser algo así. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí está.
en notación de intervalo. Acá estaría notación de conjunto. Y acá eso se le va a hacer, yo puedo hacer una representación gráfica de eso. Digo, no sé, supongamos que acá está el 0. Supongamos que acá está el A. Supongamos que acá está el B. Me da todos esos numeritos que están por ahí. ¿Ah? De nuevo, en el gráfico yo uso esa notación de paréntesis. Paréntesis significa que no incluye el A y no incluye el B. ¿Sí? El A no está incluido porque si yo pongo A acá, A no es mayor que A. A es igual a A, entonces no incluye ni el A ni el B. ¿Vamos? Profe, ¿puede repetir eso que está entre los corchetes? O sea, como dijo X, tal que... Sí. Y lo pongo acá por la... Esa barrita significa tal que, o tales que, si lo quieren poner en plural, y esa E rara es pertenece, y este arquito de ahí es I. ¿Ah? Entonces se lee X, tal que X, pertenece a los reales, y acá va la condición para este intervalo. Ahora vamos a hacer un par más de distinto, ¿no? Pero en este caso, X tiene que estar entre A y B y no toma ni a A ni a B. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Hoy va a ser un poco aburrido porque son muchas definiciones, o sea, no muy divertido usar. Bueno, cerrado, un plural. Bueno, así como están los abiertos, tengo los cerrados. Que es muy parecido, pero la notación ahora es con un corchete. ¿Ah? Claro. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora, obviamente es casi lo mismo, X tal que X pertenece a los reales, lo mismo está ahí, y A menor o igual que X, menor o igual que B. ¿Ah? O sea, es muy parecido, nada más que ahora los valores de A y de B sí están incluidos. ¿Ah? Desde el punto de vista gráfico es lo mismo, nada más que pongo un corchete. ¿Ah? ¿Sí? ¿Duda con eso? No, profe. Es fácil, digamos, ¿sí? Bueno, y ahora viene uno híbrido, que serían los semi-abiertos o semi-cerrados. Es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar uno con uno, ¿sí? Eso yo podría hacer así, miren, no sé, pongo abierto en A y cerrado en B. ¿Ah? O sea, ¿por qué semi-abierto o semi-cerrado? Porque tengo de un lado abierto y del otro lado cerrado. ¿Ah? Entonces, el nombre aplica a cualquiera de los dos, porque es discutible. ¿Es un abierto y uno cerrado o uno cerrado y uno abierto? ¿Tá? Tengo dos casos. Claro, puedo poner así o podría poner así y así. ¿Sí? Tengo dos casos, digamos. ¿Ah? Si hago el primero, miren, a ver. Creo que no hace falta ser muy genio para ver eso. O sea, ¿cómo escribiría eso? Sería X tal que X pertenece a los reales y el A no está incluido y el B sí. ¿Ah? Sería A menores que X menores iguales que B. ¿Ah? Acá es menor o igual porque el B sí lo incluye. Acá es menor porque el A no lo incluye. ¿Ok? Sí, profe. Acá está A y acá está B. ¿Ah? Nosotros esto no lo vamos a usar a esta parte, pero están, digamos, ¿sí? Lo que a mí más me interesa, porque lo vamos un poquito más, es el abiertos. ¿Ah? Cuando digo que no lo vamos a usar es porque nosotros acá en ingeniería tampoco le damos tanta bola a esto, ¿sí? De hecho, no sé si con Irene a lo mejor ni siquiera hacen ejercicio de esto. ¿Ah? Se pueden hacer un ejercicio y se puede rebuscar mucho esto.
sí me interesa por ahí como concepto. ¿Ah? Y después vamos a usar como hagamos límite, lo de abierto como concepto. ¿Ah? Y me entro un poquito acá abajo, a verlo como acá. Ahí terminan los finitos. ¿Ah? Si lo pongo acá al mismo nivel, vamos a ponerlo por acá más o menos. Puse, no sé, 1 y 2 en el número romano. Acá están los infinitos. O sea, ahora empiezo a hacer jugar el infinito. ¿Ah? Los conjuntos infinitos es porque alguno de los dos valores que está acá es infinito. Por ejemplo, yo podría poner así. A infinito. ¿Ah? El paréntesis, o sea, el que cierra, no puede cerrar, el que está del lado del infinito es siempre paréntesis. Yo no puedo encerrarlo al infinito. O sea, acuérdense que el concepto de infinito, el infinito no es un número, es un concepto de algo muy grande, ¿tá? Que crece siempre. Entonces yo no puedo poner un corchete agarrándolo o tomándolo al infinito. ¿Sí? Es siempre abierto del lado del infinito. ¿Tá? Del otro lado no importa, puedo poner cualquier cosa, pero acá siempre abierto. ¿Y qué sería eso? Son los X, tales que X pertenecen a los reales. ¿Sí? ¿Y qué sería eso? Miren, lo resolvemos. El gráfico acá dice que va desde A, abierto en ese caso, porque puse un paréntesis ahí, para la derecha hasta el infinito, o sea, todos esos números. ¿Ah? Entonces la forma de escribir acá van a ser los X mayores que A. ¿Entiendes? Sí. O sea, no es tan difícil. A ver si hago otro más, como para hacer otro más, a ver, lo podré haber puesto así, miren. No sé. Menos infinito de corchete. ¿Ah? En ese caso, ¿qué tengo? A la derecha está cerrado en B. Y a la izquierda tengo el menos infinito. O sea que va a ser los X tales que X pertenecen a los reales. Pertenece, que me refiero ahí. Pertenecen a los reales. Y, ¿qué me está diciendo? Que son los números. Se puse la I. Son los números menores o iguales a B. Porque en este caso, como es cerrado en B, al B lo incluye. ¿Ah? Entonces, gráficamente va a ser algo así. Si acá tengo el B, voy a tener un corchete. Y son todos esos números. ¿Ah? ¿Duda con eso? No, nada. Creo. Es sencillo, ¿sí? En Incursito algo de esto vieron, creo. Por lo menos esta parte está acá. Sí, profe. Sí, profe. Sí. En algunos libros, depende del libro que usen, ¿sí? Pero en la apunte de, creo que la apunte de Kitru usa esta nomenclatura. En algunos libros, la parte gráfica, se suele hacer así, miren. Voy a borrar. Puedo acá arriba. Por ejemplo, si yo pongo un intervalo abierto, A, B, ¿sí? Lo podría graficar así. En vez de hacer con los paréntesis eso, se suele poner también un puntito así como vacío. ¿Ah? A, B. ¿Ah? Como para indicar en el gráfico que el A y el B no están incluidos, por eso tiene un puntito vacío. Y si pongo cerrado, es lo mismo, nada más que pongo así un puntito lleno. Como para indicar que el A y el B sí están incluidos. ¿Ah? Son distintas formas de graficar eso. ¿Ah? ¿Duda con eso? No, ninguna. ¿Qué pasa? No, profe, ninguna. Voy a borrar un poquito. A ver. No quiero borrar todo, borro acá arriba. Borro así.
Nosotros vamos a usar, o yo voy a usar la notación con paréntesis y con corchete. Bueno, uso este pedazo acá como para poner algunos conceptos más asociados a intervalos. Concepto de cota o cotas. ¿Está? Porque estoy poniendo un plural. ¿Qué es una cota? A ver, lo vamos a definir con las dos. Yo tengo cota superior o superiores y cotas inferiores. Le está fallando el audio, profe. ¿Está mutilado? Ahí se lo ve bien. Ahora está bien. Ah, no. Vamos a definir cotas superiores y cotas inferiores. ¿Qué es una cota o qué son las cotas superiores? Las cotas superiores son valores, o todo valor, que sea mayor o mayor igual que los puntos de un intervalo. ¿Ah? Es una cota superior, son cotas superiores, porque no hay una en general, sino que hay un montón. Vamos a hacer ejemplo para que quede claro. Miren. Y cotas inferiores es lo mismo, pero al revés, o sea, son los valores que sean menores, o menores iguales, a todos los puntos de un intervalo. Por ejemplo, si yo pongo el intervalo, no sé, 1, 3, ¿ah? Ese intervalo abierto. Eso me está incluyendo todos los números que van desde el 1 al 3, ¿ah? O sea, algo así. 1, 3. ¿Ah? ¿Cuáles serían las cotas superiores a ese intervalo? Y bueno, van a ser todos los valores que estén desde el 3 para la derecha, o sea, el 3, el 5, el 8, el 10, el 25, el 48, todos los valores de acá a la derecha son cotas superiores. ¿Sí? O sea que para este ejemplo, lo voy a hacer en azul. Para este ejemplo, las cotas superiores son del 3 al infinito. Cualquier número que esté dentro de este intervalo va a ser cota superior de ese intervalo. ¿Se entiende o no? Sí, sí, Sí. profe. Sí, Y profe. fíjense cómo se quise ahí, ¿no? El 3 lo incluí porque si yo pongo un paréntesis acá, estaría diciendo que el 3 no está ni ahí ni acá, o sea, no. El valor 3 tiene que ser alguno de los dos. En el caso del intervalo no está porque es abierto, entonces forma parte de las cotas superiores. ¿Ah? Y Y del las 1 por la cotas, izquierda serían las inferiores. claro, y del menos infinito hasta el 1, incluyéndolo el 1, serían las cotas inferiores. ¿Ah? Profe, ¿por qué arriba puso corchete en el infinito? Porque me equivoqué. Bien. Sí, acuérdense, el infinito no se cierra. ¿Ah? Igual que acá. Bien que se dio cuenta ahí. Entonces tengo infinitas cotas superiores y infinitas, no hay una sola, hay un montón. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, no sé, el 2, el valor 2, no es cota superior, porque si bien el 2 está ahí en el medio, ¿no? El 2 sería mayor que esta partecita, pero no es mayor que esto, o sea, no es cota superior ni es cota inferior. ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora meto más concepto, lo voy a poner como acá. Son definiciones, ¿sí? Supremo. ¿Cuál va a ser el supremo? Es la menor cota superior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el supremo para este ejemplo? Sería la menor de las cotas superiores. No sé cómo me fijo. ¿Cuáles son las cotas superiores? Del 3 al infinito. La más chiquita es el 3. O sea que para ese intervalo, esas son las cotas superiores y 3 se le llama supremo. ¿Está? Sí, profe.
Y el concepto contrario, o del otro lado, lo pongo acá, se llama ínfimo. ¿Qué sería? La mayor cota inferior. O sea, para este ejemplo, las cotas inferiores van del menos infinito al 1, ¿sí? La mayor de las cotas inferiores es el 1. ¿Ah? O sea que el ínfimo es el 1. ¿Ok? Sí, profe. Fíjense, si yo hubiera cambiado el intervalo cambio el ejemplo un poquito nomás, y lo hubiera hecho cerrado, el número de siempre está cerrado, ¿sí? Acá el grafiquito cambia un poquito y pongo corchete como para indicar que ahora es cerrado. ¿Ah? Pero las cotas no cambian, porque la definición de cota superior e inferior es valores, conjunto de valores que son mayores o iguales a todos los puntos del intervalo. El 3 es mayor o igual que todos estos. Profe, Es se me igual. está trabando un poquito. Ahí está, volvió. El 3, ¿sí? El 3 sigue siendo cota superior porque sigue siendo mayor o igual que todos los valores de ahí adentro. ¿Ah? O sea que por más que acá sea abierto o cerrado, las cotas no cambian en ese caso. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Y los últimos dos conceptos, no lo vamos a usar esto, pero lo decimos igual. Si el supremo está incluido en el intervalo, se llama máximo. ¿Ah? O sea que, máximo, tenemos dos conceptos más, máximo y mínimo. ¿Sí? ¿Qué sería máximo? Sería máximo si el supremo pertenece al intervalo. O sea, en este ejemplo, como el 1 y el 3 ahora es cerrado, el 3 es supremo, porque es el número mayor o igual a todos los números de ahí, y como el 3 forma parte del intervalo, se llama máximo. ¿Ah? Si, por ejemplo, yo cambio un poquito acá el ejemplo y te pongo así, abierto acá y cerrado ahí, acá sería ahora corchete, yo podría decir, a ver, el intervalo es semiabierto o semicerrado, ¿sí? No incluye el 1, sí lo incluye el 3. Cotas superiores del 3 al infinito. Cotas inferiores del infinito al 1. El supremo es el 3. El ínfimo es el 1. Ahora, como el supremo, que es 3, forma parte del intervalo, se llama máximo. ¿Sí? Pero el 1, que es el ínfimo, como no forma parte del intervalo, no es mínimo. O sea, ese intervalo no tiene mínimo. Tiene máximo y no tiene mínimo. ¿Ok? Sí. Sí, profe. Definiciones. ¿Ah? Profe, ¿Eh? ¿Sí? esos dos conceptos solo funcionarían para los cerrados, intervalos cerrados, entonces. Claro. Un intervalo abierto no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Qué sería mínimo? Porque preguntaron ahí. Mínimo sería un ínfimo que forma parte del intervalo. Máximo es el supremo si forma parte del intervalo. ¿Está? Para el caso del infinito, o del lado donde hay infinito, por ejemplo, no tengo cota superior. ¿Está? O sea, si yo tengo infinito, como está acá, no tengo, o sea, no puedo poner ningún conjunto de valores, no puedo encontrar cota superior porque no hay ningún conjunto de valores que sean mayores o mayores o iguales que el infinito. ¿Está? O sea, el infinito no lo puedo acotar, no tengo cotas. ¿Ah? ¿Ok? Sí, Acuérdense que, Sí, profe. las clases están grabadas, ¿no? O sea, después lo pueden ver ahí. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Dudas con eso? No, profe.
Nosotros vamos a hacer un ejercicio en un ratito, pero más de lo que me interesa a mí, o sea, ir un poquito más a otra parte, pero no tanto de esto. Borro, 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 borro. Después sigo ahí. Necesito que repasemos un poquito el concepto de valor absoluto, porque es a donde necesito ir. Profe, Sí, una cosa, ahí en el chat le había puesto un alumno que sería el mínimo, le había preguntado. ¿Te lo respondió? Ah, sí, bien, bien. te dije. El mínimo sería el ínfimo, siempre y cuando ese ínfimo forme parte del intervalo. ¿Tá? A ver, ¿por qué no hacemos ejercicio de esto? Porque, ¿qué se podría llegar a preguntar de esto? Yo le podría dar el intervalo, a ver, 1, 7, cerrado, ahí abierto, le podría poner. Creo que no lo hacemos porque es medio, hay muchas cosas más interesantes o complicadas para preguntar en análisis matemático, sí, no este tema, pero ¿qué se podría preguntar de eso? A ver, ¿cuáles son las cotas inferiores? Y bueno, si veo eso, el conjunto de cotas inferiores va a ser desde el menos infinito hasta el 1, incluyendo el 1. Esas serían las cotas inferiores. Ese conjunto, ¿cuál sería el ínfimo y el supremo? ¿Sí? Y es fácil verlo, ¿sí? Supremo el 7, ínfimo el 1. Como el supremo forma parte del intervalo, es máximo. Como el 1 no forma parte del intervalo, no es mínimo. ¿Ah? Estas son preguntas bastante sencillas sobre eso. ¿Sí? Eso no sé, digamos, no es esto. Nosotros no le damos tanta bola a esto. No se le escucha Valor nada. absoluto. ¿Se acuerdan del valor absoluto, no? Algo. Bueno, si yo esto que me pone un poco confuso por ahí, pero ¿cómo se interpreta, o por lo menos símbolos, el valor absoluto? Uno cuando lo ve más o menos lo sabe manejar, pero ¿qué sería? El valor absoluto va a valer A siempre y cuando A sea mayor que 0. Y va a valer menos A si A es menor a 0. Esto por ahí confunde un poquito, pero miren, ¿cómo sería la onda con esto? Como así, valor absoluto de 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Me fijo, 2. ¿Es positivo o es negativo? 2 es positivo. Estoy acá. O sea que el valor absoluto de 2 es 2. ¿Está? Ahora, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? Esto que está acá en la reglita, digamos así. Menos 3. Como menos 3 es negativo, el valor de esto va a ser menos A. O sea, cambiarle el signo a esto. O sea, vale, si quieren pongo todo el simbolerio de ahí, va a ser menos 3. O sea, 3. ¿Se entiende? Sí. Ah, sí, profe. Sí, profe. Es una forma de hacer un if, digamos. Usted con su software, digamos. Si el número es negativo, cambia el signo. ¿Ah? Nosotros esto generalmente uno no lo razona. Si uno cuando pone el absoluto es como que le saca el signo directamente, no pone el signo. ¿Ah? Bueno, ahora, ¿qué pasa si empiezo a poner en vez de A, X? Vamos a empezar a poner X. Esto es el valor absoluto de X menores a A. ¿Sí? Y esto es más o menos fácil razonarlo, lo vamos a razonar para poder poner aquí una reglita, una regla que no sea fácil. Miren, lo pongo acá. Porque por ahí con esto vemos, como tengo A y no sé qué es lo que es A, fíjense, lo hago un ejemplito acá. Si yo digo los valores de X, valor absoluto de X menores a 2, ¿no? Es esto mismo, no es un número. ¿Qué me está diciendo eso? Si lo razono en la recta. ¿Ah? Si yo pongo aquel 0 como referencia, me está diciendo que son los valores que están entre el 2 y el menos 2, porque cualquier puntito que esté dentro de ese intervalo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el 1. 1, valor absoluto es 1. ¿1 es menor que 2? Sí. ¿Ah? El menos 1, menos 1, valor absoluto 1. 1 es menor que 2, sí. ¿Ah? No sé, el menos 3 que anda por ahí,
Menos 3, yo lo pongo ahí y me queda menos 3. Valor absoluto, 3. 3 es menor que 2, no. O sea, esa forma me está diciendo todos esos puntitos. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Sí, entendí. Sí, profe. Y como yo puse menor que 2, no puse menor igual, el intervalo es abierto porque el 2 y el menos 2 no están incluidos. Porque si yo pongo 2 acá, 2, valor absoluto, 2. 2 es menor que 2, no. ¿Ah? O sea, eso se corresponde con un intervalo abierto. Si yo le agregara acá, lo en azul, que no sé si nota en el video, pero si acá pongo menor o igual, es lo mismo, nada más que en vez de ser paréntesis va a ser corchete. ¿Ok? Pero no cambia tanto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Correcto. Y acá hay dos cosas. Esto que yo lo hice así razonado, ¿cómo lo puedo ver? Porque después lo vamos a complicar un poquito esto. Un poquito más operativo, miren. El valor absoluto en esta forma analítica molesta porque es difícil verlo. Yo voy a saltar así. Que fue precisamente lo que hicimos acá. O sea, el primer paso para eliminar ese valor absoluto es de en ecuación saltar acá. Yo digo, x menores que ese valor y mayores a ese valor cambio de signo, porque eso fue lo que pasó acá. Yo tenía x, borro acá para que quede con el menor, ¿no? ¿Sí? Valor absoluto de x menor a 2. Yo de ahí podría haber escrito así, x menores a 2, mayores a menos 2. ¿Sí? Sí. ¿Ah? O sea, usando esta, y esta quiero que se la acuerden porque la vamos a usar ahora un poquito. ¿Sí? O sea, yo tengo así, donde me cuesta verlo, me cuesta un poquito razonarlo, y de acá salto ahí. Y eso ya se corresponde con un intervalo, son los valores de x que van entre menos a y a. Son los valores de x que van entre menos 2 y 2. Ah, o sea, acá yo ya me doy cuenta que eso es intervalo de menos 2 a 2. O sea, tengo un ejercicio, lo desglosé así, y ya veo cuál es digamos, el inferior del intervalo y el superior del intervalo, ¿sí? El A y el B del intervalo. ¿Entiendes? Sí. Sí. Sí, Sí, se profe. entiende. ¿Estamos con eso? Bueno, eso es lo que se lo acuerdan. Y la segunda cosa, la segunda idea que necesito que se acuerden, sobre todo para el límite, es valor absoluto tiene adentro, o sea, la noción de valor absoluto tiene una relación con geometría. Miren, ¿qué relación le puedo dar yo geométrica a esto? Tiene el sentido de distancia. Esto yo lo puedo ver como son los valores de x cuya distancia al 0 es menor que 2. Porque si se fijan son todos los numeritos, me está incluyendo todos los valores, cuya distancia al 0 sea menor que 2. ¿Vamos? Sí. Porque como es valor absoluto es 0 más menos 2. Y la idea de distancia es como que es más menos. ¿Ok? Claro. Bueno, esa idea, quédense con esa idea. Entorno. Esto sí creo que no lo vieron en el cursillo. Entorno o entornos. ¿Ah? ¿Es la distancia al 0? Pusieron en el chat. Sí. Por ahora es la distancia al 0. ¿Sí? Vamos a complicarle un poquito más a esto ahora, en un ratito. ¿Sí? Por ahora es distancia al 0. Miren. Entorno. ¿Qué es entorno? Es otra forma de definir lo mismo que un intervalo, pero viéndolo de otra forma. ¿Tá? O sea, que es un entorno, es un subconjunto dentro de los reales, igual que intervalo, pero con algunas particularidades. Vamos a hacer un cambiecito. ¿Qué estoy diciendo? Miren, hago dibujito y después lo escribimos con letra, miren.
Yo acá tengo la recta de los reales, ¿sí? Recién con intervalo, sobre todo intervalo abierto, vamos a ver, yo voy a decir, bueno, intervalo fácil, porque digo, che, son los números entre el A y el B, ¿sí? Decime, ¿desde dónde hasta dónde? Eso es un intervalo. ¿Ah? Con entorno, yo le voy a cambiar digamos, voy a cambiar la idea. Es decir, en vez de decir de dónde hasta dónde, te voy a decir, no sé el apunte qué letras uso, yo voy a usar acá C y radio. O sea, en vez de decirte desde acá hasta acá, te voy a decir el centro y un radio, ¿sí? Y como es radio es más menos. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, sí. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo hasta ahí nomás, miren. Cuando uno habla de entorno, ¿qué quiere decir entorno? Entonces, que yo te voy a indicar centro y radio, ¿sí? Entorno es siempre un intervalo abierto, ¿tá? O sea, la idea de intervalo, la de recién, es mucho más general, porque yo puedo hacer abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, finito, infinito, todo eso, ¿no? Entorno es mucho más restringido, es centro y radio, y siempre es abierto. O sea que entorno es otra forma de definir un intervalo abierto. ¿Ok? Claro, profe. Sí, sí. Fíjense que si yo tengo centro y radio, digamos, ahora después hacemos con números, pero es más o menos fácil. Si acá tengo el centro y eso es radio, quiere decir que ese punto que está acá es centro más radio, y este punto que está acá es centro menos radio, porque es centro más menos radio. ¿Sí? O sea que entorno se simboliza con una letra E, ¿sí? Y voy a poner centro y radio. ¿Sí? Para definir un entorno, tengo que definir centro y radio. ¿Ah? Que sería, son los X, tales que X pertenecen a los reales, ¿sí? Y, lo veo ahí, ¿sí? Sería, los X, ¿sí? Son los X que están entre C menos R y entre C más R. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Sí, profe, sí. Profe, ¿podría repetir esa parte de vuelta que se le cortó? Va, a mí se me cortó. Bueno, X tales que X pertenecen a los reales, esto es lo mismo siempre, ¿no? Esto, acuérdense que esta parte es para ubicarnos en dónde estamos, porque yo podría poner los naturales, los complejos, es como para, digamos, cuando yo defino en dónde voy a estar jugando, dónde voy a estar analizando, es para decir, che, me estoy moviendo en los reales, es mi lugar, ¿tá? Y, ¿qué serían? Los X, que son mayores a C menos R y menores a C más R, esos son los valores que están ahí adentro, ¿sí? Con lo cual, yo teniendo esa notación de entorno, es fácil saltar a un intervalo. ¿Qué quiero decir? Miren, supongamos, ejemplo, yo pongo acá, entorno de centro en 1 y de radio 3. ¿Ah? Esto me está diciendo que el centro es 1 y que el radio es 3. Si yo quiero pasar de notación de entorno a notación de intervalo, uy, lo borré. ¿Qué sería? Miren. O pongo el 0 como referencia, ¿sí? Me dice, centro en 1. Ahí está el 1. ¿Ah? Y este es el radio, o sea que me muevo 3 para allá y 3 para acá. ¿Ah? Entonces, o sea, si me muevo 3 para acá, van a ser, supongamos, 1, 2, 3, por ahí, va a estar el 4. ¿Sí? Y si me muevo 3 para la izquierda, me queda 1, 2, 3, por ahí, ¿qué va a ser eso? El menos 2. ¿Sí? O sea que ese entorno me definió todos estos puntitos. Es lo mismo que intervalo de menos 2 a 4. ¿Ok? ¿Un No, no entorno entendí. siempre lleva la E arriba? Más que la E arriba, en realidad lleva esto abajo. Es una E grandota y un poquito más chiquito, 1, 3. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ah?
como que el renglón salió por ahí, ¿no? Pero bueno, es un E grande con eso más chiquitito, ¿sí? O sea, teniendo la notación de entorno, es fácil, porque es 1 menos 3 me voy ahí y 1 más 3 me voy allá. Es fácil pasar de entorno a intervalo. ¿Ah? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ahora, al revés es un poquito más difícil. ¿Qué quiero decir? Yo aquí les di entorno, lo grafiqué más o menos fácil y veo que es bien sencillo pasar de entorno, o sea, ir de acá para allá es fácil. Tengo el entorno 1 menos 3 menos 2. 1 más 3 es 4. ¿Ah? Al revés es un poquito más difícil. ¿Qué quiero decir al revés? Pongamos, yo pongo, miren, intervalo. Voy a poner intervalo 3. O sea, 3, 5, para hacer algo más o menos fácil. ¿Sí? Eso es un intervalo abierto. Entonces yo digo, ¿qué podría ser un ejercicio de esto? De nuevo, esto no se toma, pero lo mismo. ¿Qué podría ser un ejercicio de esto? Dado ese intervalo, escribirlo en notación de entorno. ¿Ah? O sea, es eso mismo, pero al revés. Entonces me tengo que fijar. Sí, ¿el intervalo es un intervalo abierto? Sí. Si es un intervalo abierto, puedo escribirlo como entorno, porque acuérdense que entorno es solamente intervalo abierto. Si este intervalo fuera cerrado, la respuesta es no se puede. ¿Ah? Porque entorno es solamente para un intervalo abierto. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora me fijo, a ver. Voy a hacer un poquito de trampa, digamos, hago el gráfico, porque es fácil. Mira, acá está el 0, acá está el 3, supongamos, y acá está el 5. ¿Ah? Bueno, miren, no hace falta ser un genio para darse cuenta que ahí en el medio, ¿quién está? El centro, que es 4. El 4. ¿Y cuánto sería el radio? 1. Una pérdida. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer como formulita. Como este es un ejercicio muy sencillo, yo puedo decir, bueno, es fácil, esto es entorno de centro en 4 y de radio 1. ¿Ah? Y si lo piensan un poquito, lo pongo acá abajo. Si yo tuviera así, intervalo, en forma genérica, miren, ahí están los números, ¿sí? Intervalo AB, esto es así. ¿Cómo se calcula el centro? Es A más B dividido 2. Lo pongo en formulita, miren. A más B dividido 2. Si se fijan es 3 más 5, 8. Dividido 2, 4. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el radio? Es B menos A sobre 2. 5 menos 3. A ver, miren, es geometría, ¿no? Si yo a este segmento le resto ese, si a este segmento grandote le resto ese chiquitito, me da esta distancia. Y la divido por 2 porque el radio. ¿Sí? B menos A sobre 2. 5 menos 3, 2. Divido 2, 1. ¿Ok? Profe, ¿podría esa última parte, perdón? ¿Esta parte? Eso de que pone A más B sobre 2 y B menos A sobre 2. Sí, lo que estoy intentando hacer es, bueno, este ejercicio fue fácil porque era 3 y 5 y es como que era fácil dibujarlo y yo lo razoné. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, me vengo acá, ¿no? Pongo menos 4, 17. Es un intervalo, nada más que era un intervalo un poquito más raro, porque tengo un negativo, no me da... O sea, eso yo lo puedo graficar, o sea, hago una recta, pongo el menos 4 y el 17, va a ser un intervalo más grandote, pero es un intervalo, ¿está? Si yo eso lo quisiera pasar a notación de entorno, como es un poco más raro, un poco más difícil de razonarlo, podemos de verlo, hago uso de esa formulita diciendo, bueno, a ver, el centro de ese entorno lo voy a calcular como A más B sobre 2. Miren, menos 4 más 17 es 13. Divido 2, 6,5. ¿Sí? Y B menos A es 17 menos 4 es 21. ¿Sí, no? 21 dividido 2 es 10,5. ¿Ah?
Ah, Eso sí, quiere sí, decir- ahora sí entendí, profe. Eso quiere decir que yo lo grafico, lo voy haciendo rápido. Centro 6,5. O sea, me paro ahí en 6,5 y me muevo 10,5 y 10,5. Sería 6,5 más y 6,5 menos 10,5. Por ahí se me mezcló todo. 6,5 más 10,5 me da 17. Y 6,5 menos 10,5 me da menos 4. Tampoco es ciencia complicada, ¿no? ¿Se ve, no? Como dijo el profe, se le está trabando todo. A ver, yo voy a cambiar de Wi-Fi. Yo voy a cambiar de otro Wi-Fi porque parece que tengo este Wi-Fi andando. Hola, hola. Hola. Sí, ¿se cortó un poquito? Sí. Está, profe. Sí, pero ahí volvió. Pero ya está, ya está. Me cambio otro Wi-Fi por dos. Lo que estoy diciendo es que tampoco es tan difícil, digamos, ¿eh? ¿Qué sería el entorno? Viéndolo así es otra forma de escribir intervalo, viéndolo distinto. ¿Ok? Y que no es tan difícil pasar de una notación a la otra. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, sigo agregando otro concepto. Así como tengo entorno, agrego uno nuevo que se llama, lo pongo acá como subtítulo, digamos, ¿sí? Entorno reducido se llama. ¿Qué sería entorno reducido? Miren, bueno, pongo y después lo explicamos ahí, lo vamos viendo. La notación es la misma, nada más que le agrego como un asterisquito ahí, que quiere decir entorno reducido, de centro en C y de radio en R. ¿Cuál es la diferencia? Porque es casi lo mismo. Es de nuevo centro y radio, pero voy a excluir, voy a sacar al centro. ¿Sí? O sea, miren, si yo esto, miren, acá no lo hicimos, acá yo lo escribí en forma de conjuntos al entorno. Eso quiere decir que eso yo lo puedo ver como intervalo desde C menos R a C más R. Eso era entorno. Van desde C menos R hasta C más R. Es un intervalo. O sea, entorno, intervalo. Acá va a ser un poquito más difícil. Y yo voy a poner, por ejemplo, que son los X tales que X pertenecen a los reales. ¿Sí? Y C menos R menor que X menor que C más R y X es distinto de C. Voy a borrar eso porque no me va a entrar acá. Total, después pongo ahí arriba. O sea, si se fijan, esto y esto es lo mismo hasta acá. Pero agregué una nueva partecita diciendo, che, X no puede ser igual a C. O sea, entorno reducido, lo que quita es el centro. Ahora voy a poner en notación de intervalo, pero sería algo así, miren. Tengo el centro. Tengo el centro más el radio. Acá, más o menos por ahí, tengo el centro menos el radio. ¿Sí? Hasta ahí es lo mismo que está de arriba. ¿Ah? Porque acá tengo radio y acá tengo radio. ¿Sí? Pero en el entorno reducido, lo saqué al centro. ¿Ok? Sí, sí se entiende, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cómo
Si se fijan, ahora no tengo un intervalo, tengo dos intervalos. ¿Sí? Porque ahora tengo dos intervalitos. Si yo eso lo quiero escribir en notación de intervalos, tendré que hacer así, miren. Centro menos R, abierto. ¿Sí? Porque siempre que hablo de entornos abiertos. AC, eso que está ahí, sería el intervalo de la izquierda. ¿Sí? Al que le hago unión con el intervalo de la derecha. ¿Se entiende o no? Claro. Sí, profe. Porque entorno reducido ya no es un intervalo, sino que son dos intervalitos. Entonces hago la unión de esos dos intervalos. ¿Ah? Eso es entorno reducido. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero miren, no voy a entrar acá. Quiero hacer un ejercicio un poco más raro acá y terminamos. Vamos a esto. Total, más o menos ya se la tengo que tener ahí en la cabeza. Miren, voy a hacer un ejercicio. Esto es un ejercicio de, en principio, de intervalo. ¿Ah? Un poquito más elaborado. No sé, 4. Supongamos esa inecuación. ¿Ah? Lo que me pide el ejercicio a mí es, bueno, determinar cuál es el intervalo, o sea, cuáles son los valores de X que hacen que esto sea cierto. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si yo pongo acá, no sé, 8. 8 menos 3 es 5. Valor absoluto 5. 5 es menor que 4, no. O sea, el 8 no. El 8 no forma parte. Pero si pongo, no sé, el 1, 1 menos 3 es menos 2. Menos 2, valor absoluto es 2, 2 es menor que 4, sí. O sea, yo podría ponerme a probar valores y podría ver qué puntos van y qué puntos no van. La idea no es hacer eso, sino que la idea es razonarlo y ver si puedo determinar cuál es el conjunto o subconjunto dentro de los reales que hacen que esto sea válido. ¿Se entiende o no? Claro. Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces yo veo eso y la verdad es que no me doy tanta cuenta, o sea, no me doy cuenta tan rápido. Entonces, bueno, veo cómo lo empezamos a razonar. Yo recién había puesto acá, y lo vuelvo a escribir porque lo borré, había puesto así, que si yo tengo valor absoluto de X menor a A, esto es parecido a eso. El primer paso era así. ¿Ah? O sea, elimino el valor absoluto y tengo menores a y mayores a menos a. ¿Ah? Y eso es lo que voy a hacer acá. Digo, bueno, como ese valor absoluto me molesta, puedo poner así. X menos 3, menores a 4, mayores a menos 4. ¿Me entiendes, sí? Sí, Claro. profe. Ahora, ese menos 3 lo puedo pasar sumando estos dos. Positivo. ¿Sí? O dicho de otra forma, sumo 3, sumo 3, sumo 3. ¿Ah? Entonces me queda algo así. A ver. Vamos a decir más fácil. 4 más 3, 7. ¿Sí? Y menos 4 más 3 es menos 1. ¿Vámonos? Sí, profe. Y ahí ya tengo, después de haber hecho estos pasos, tengo que son los puntos que van entre el menos 1 y el 7. O sea, en notación de intervalo es así. Bueno. Sí. ¿Podría explicarlo de vuelta, profe? ¿Desde dónde? A lo de menos 3, ahí, esa parte. ¿Acá? Sí. Acuérdense, uno dice, y está mal dicho eso, pero bueno, uno dice, bueno, paso el menos 3 para allá y el menos 3 para allá. En realidad lo que uno está haciendo, lo correcto es decir esto, ¿no? Yo no puedo cambiar, o sea, yo no puedo cambiar esos, o sea, si yo aplico alguna operación, tengo que aplicar la misma operación a todos. Entonces yo acá puedo decir sumo 3 y sumo 3. Si a todos lados, a todos los miembros, digamos, yo les sumo 3, no pasó nada, porque a todos les hice lo mismo. Pero menos 3 más 3 se van, y acá me quedó, esto es un 3, ¿no? Parece un 2, es un 3. Menos 4 más 3, menos 1. Y 4 más 3 es 7. ¿Está ahí?
Sí, bárbaro. En general, uno cuando va más rápido dice, bueno, no es que hago eso, sino que es como que uno dice paso el más 3 o paso como más 3. Pero en realidad no es que se pasa, sino que se hace eso. Profe, Claro. Estoy despejando. ¿Sí? Así se despeja cuando despejas, también mantenés la igualdad, digamos. Claro, así se despeja. Miren, usted cuando tenía una ecuación, miren, esto es una ecuación de pavo, digamos, pero x menos 1 igual a 2. ¿Ah? Y querían despejar la x. ¿Ah? Uno cuando habla rápido dice, bueno, el menos 1 lo paso sumando. Eso de lo paso, no es que lo paso, sino que lo que uno está haciendo internamente es, el igual es una balanza. Esto me está diciendo que esto es igual a eso. Pero como es un igual, yo puedo decir, bueno, acá le puedo sumar 1. Si sumo 1, rompí la igualdad porque le puse más 1 de un lado. Pero si yo pongo más 1 acá, le puedo poner más 1 ahí. Lo pongo ahí arriba como para que no se mezclen, ¿sí? Entonces sumo 1 de los dos lados, entonces la igualdad se mantiene porque apliqué la misma operación de los dos lados. Y menos 1 más 1 se simplifica, porque es 0. Por eso uno es como que dice, bueno, el menos 1 lo paso sumando. ¿Se entiende? Claro, sí, tal cual. Ese es el proceso. Y pasa lo mismo con todo esto, ¿no? Si lo hago así, no sé. X dividido 2 igual a 3. Ese 2 uno dice, che, al 2 lo paso multiplicando. En realidad lo que yo estoy haciendo es, acá lo multiplico por 2 y acá multiplico por 2. La misma operación, la igualdad se mantiene, el 2 se va con el 2, x igual a 6. Es como que ese 2 pasó multiplicando. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si Allen lo valor absoluto hubiera sido menor e igual que 4, ¿hubiera Sí. sido separado el intervalo? Sí, hubiera sido menor igual y menor igual. Pero, si hubiera sido menor, o sea, acá menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, menor igual, hubiera sido un intervalo cerrado. Claro, eso ¿Sí? me refiero al resultado del intervalo. Es lo mismo pero intervalo cerrado. ¿Por qué lo hice así abierto? Porque ahora digo, bueno, miren, como es un intervalo abierto, lo puedo escribir como entorno. ¿Sí? Porque acuérdense, el intervalo abierto lo puedo pasar a notación de entorno. Si hubiera sido cerrado, no. ¿Sí? ¿Cómo sería esto en notación de entorno? Recién había puesto una formulita, ¿se acuerdan? Era así. Para calcular el centro del entorno es este más este, ¿sí? Divido 2. Me queda 7 más menos 1, sería 6. Dividido 2, 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y para calcular el radio, era parecida a la formulita de este menos ese, dividido 2. 7 menos 1 es 8. Dividido 2, 4. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, y acá lo que yo quiero anotar esto. No, Ese profe, no lo entendí. ¿Qué no entendí? El 4. Y porque hicimos así, ¿se acuerdan? Miren, acá tengo el 0, acá tendré el menos 1 y acá tendré el 7. Creo, profe, porque no te das cuenta que como es menos 1 y ya tiene un menos la fórmula, que le tenés que cambiar el signo. Claro, porque la formulita es, ¿se acuerdan? Miren, lo pongo acá abajo. Porque La la fórmula formulita es es menos b. Tenés que A más transformar el B b sobre en 2 negativo. y es B menos A sobre 2. Pero ese menos es A y el A en este caso es negativo, ¿no? Entonces, A más B es 7 más menos 1, 6, dividido 2, 3. 7 menos 1, menos por menos más, me queda 7 más 1, 8, dividido 2, 4. ¿Está ahí? Sí, profe, Pero, lo entendí. y si te fijas, mira, yo ahí lo grafiqué, del 1 al 7, del menos 1 al 7. Si pongo el centro, está por acá el centro, el 3. Bueno, más o menos un poquito más de 3. 3 más, acá el radio es 4. ¿Sí? 3 más 4 es 7 y 3 menos 4 es menos 1. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, y ahora sí, lo que yo quiero que vean es esto. Ese 4 que está ahí es el radio. Y ese 3, sin el signo, es el centro. ¿Ah? Siempre. O sea, aún de nuevo para atrás. Yo tenía una inecuación.
que tenía esa forma muy particular. Valor absoluto de x menos algo menor que un número, ¿sí? A simple vista, yo no me daba cuenta de qué números eran. Entonces, ¿qué hice? Hice un par de pasos para llegar acá y acá yo me doy cuenta cómo es el intervalo. Yo lo que le estoy diciendo es, cuando yo veo esa forma, yo de ahí puedo saltar derecho. Aquí esto es un entorno de centro en 3 y de radio 4. ¿Sí? ¿Y por qué sería sin el signo? O sea, sin menos. Ahí te muestro, mira. Miren, lo que yo estoy diciendo es esto, que si yo tengo x menos el centro menor al radio, eso es lo mismo que un entorno de centro en C y de radio R. No es que sea sin el signo, sino que, miren, ese ejercicio fue así, pero si yo hubiera puesto, miren, otro ejercicio, ¿no? X más 1 menores a 2, ¿ah? Es parecido. ¿Ah? Cambio los números, y acá me dice menos 3 es más 1. A eso, yo lo puedo ver así. X menos 1. ¿Sí? O sea que esto es un entorno de centro en menos 1 y de radio 2. ¿Entiendes o no? O sea que cambia el signo siempre. Sí, no es que se cambie el signo, sino que para que esta notación se corresponda con un entorno, tiene que tener esa forma, x menos el centro. Bien. Eso igual también lo como no, digamos, en general cuando uno habla de funciones, al restar algo se mueve para la izquierda y al sumar algo se mueve para la derecha el gráfico. ¿Ah? Y yo acá no lo voy a complicar más que, sí, lo vamos a complicar un poquito más. Un poquitín más. O sea, estoy diciendo que esta forma de ejercicio, o esa forma de expresión, se corresponde con un entorno. ¿Ah? Ahora miren. Profe, ¿y si es mayor al radio? No, bueno, si fuera mayor, miren, está buena la pregunta, no lo vamos a hacer para no complicarla, pero miren, si fuera mayor, porque lo que me interesa es esto para el límite. Si fuera un mayor acá, se invierte, o sea, van a ser de acá para acá, y de acá para acá van a ser dos intervalos infinitos, pero ya no es entorno. ¿Ah? No es que no se pueda hacer, sino que ya no. Acuérdense, con intervalos yo puedo hacer un montón de cosas raras, intervalo finito, infinito, todo eso. Únicamente lo puedo hacer como entorno si es un intervalo abierto y finito. ¿Sí? Claro. Miren, otra forma de razonar eso, y lo dijimos recién, acá un poquito más complicado. Cuando tengo valor absoluto, aparece la noción de distancia y de geometría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Son todos los puntos cuya distancia al 3 es menor que 4. Si se fijan en eso, digamos, son todos los valores cuya distancia al 3, cuya distancia al centro, es menor que 4. ¿Ok? Claro. Acá en este pasa lo mismo. Ahí es un poco raro, lo pongo así, son todos los valores de x cuya distancia del menos 1 sean menores a 2. ¿Ah? Profe, ¿por qué hay de x más 1 pasas a x menos 1? No es menos 1, es x menos 1. Porque yo para poder hacer este paso rápido de ejercicio de anotación del entorno, tengo que tener x menos algo. Si yo tengo x más algo, hago esa triquiñuela para que tenga el menos y menos 1. No puedo poner menos 1 solo, tiene que ser menos 1 porque menos por menos es más. ¿Es ahí? Ah, claro. Claro, esto se corresponde. Entonces ahora sí, este que está acá es el centro C. ¿Sí? Ahora miren, lo hago en rojo. ¿Se nota el rojo? Voy a cambiar un poquito el ejercicio nomás. Le voy a agregar acá esto. ¿Se ve, no? Sí. Sí, profe. ¿Qué me provoca eso? ¿Qué logro hacer con eso? A ver, ¿lo piensan o no?
Miren, razonémoslo con el concepto de distancia. Me está diciendo que, si yo veo de acá para la derecha era los puntos cuya distancia al 3, centro, sea menor que 4. ¿Sí? Son todos los puntos cuya distancia al centro, al 3, sean menores que 4. Pero al agregarle eso, estoy diciendo, pero esa distancia tiene que ser mayor a 0, no puede ser 0. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que con esa partecita que yo le agregué, bueno, estoy sacándolo al centro, porque el 3, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que tiene el 3 al 3? Me apago la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué distancia hay del 3 al 3? 0. 0. ¿Ah? Yo al agregar esta condición, lo que estoy diciendo es que el 3 ahora no va. Porque si se fijan, miren, yo pongo 3 acá, 3 menos 3 es 0. Módulo de 0, valor absoluto de 0 es 0. 0 es menor que 4. Pero 0 no es mayor que 0. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, tal cual. Sí, profe. O sea, lo que estoy diciendo ahora, por lo que contesta, es que si el ejercicio o esa expresión tiene esta forma, fíjense, es lo mismo, pero agregué eso. Eso es entorno reducido, porque se acuerdan que lo que hacía entorno reducido era quitarlo al centro. ¿Ok? Sí, profe. Sí, sí, entiendo. Esa idea, bueno. Acá nosotros cortamos con esto, yo ahora le digo un pasito más, pero no lo vamos a usar. Si yo lo razono un poquito más, ¿qué es? Miren. Ese 4 me está manejando esos paréntesis de ahí afuera. ¿Sí? Si yo acá he puesto un 10, me lo va a hacer más grandote ahora. O sea, ese valor es el radio y me maneja esa distancia, o esta distancia de ahí. ¿Ah? Los paréntesis de afuera. Ese 0 me maneja la separación entre esos dos paréntesis. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Si yo hubiera puesto un 1 acá, un 1, me está diciendo los puntos cuya distancia al 3 sean menores a 4 y mayores a 1. O sea, me los va a separar uno para cada lado. ¿Sí? Me va a abrir esos paréntesis en 1 y menos 1, o sea, más menos 1. ¿Entiendes o no? Sí, sí. Nosotros igual eso no, o sea, Esa última no. parte no la entendí muy bien, ¿la puede repetir, por favor, profe? Sí, nosotros no vamos a usar eso porque lo que interesa son estos dos. ¿Sí? Pero, porque en el límite, cuando damos límite, que es la que viene, necesito estas cositas. ¿Ah? Si yo, y acá no se hace, y con Irene no lo van a hacer, si yo hiciera ejercicios más complicados de esto, si me pongo un 0, pongo un 1 acá, y pongo 1 ahí. El ejercicio se complica un poquito, pero es haciéndolo rápido, es lo mismo, nada más que ahora estos dos paréntesis, acá está el 3, ¿no? Se me va, vamos a ver por ahí, por acá, al 4 y al 2. O sea, me abrió los paréntesis esos del medio en 1 para cada lado. Ah, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, Bueno, sí. porque miren, razónenlo. Cualquier punto que esté acá, ahí adentro, la distancia que tiene el 3 es menor a 1. Está más cerquita que 1 de, digamos, hay una distancia menor a 1. Entonces, me lo sacó porque me está exigiendo que la distancia sea mayor a 1. ¿Tá? Cualquier punto que esté por acá tiene una distancia mayor a 1. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Se Sí, entendió profe. perfectamente. Pero igual eso, digamos, no es lo que me interesa. Nosotros vamos a hacer 0 acá. ¿Por qué? Porque con 0 es entorno reducido y sin nada es entorno. ¿Vamos? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cortamos acá. Tenía otra reunión ahora. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Profe. Chao, profe. Gracias. Buen día.